Matutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña, comenzando la semana con buen pie, la doctora Zoraima Cuello. Ella es miembro del comité político del PLD, fue candidata vicepresidencial, fue viceministra de la presidencia encargada de áreas sumamente importantes, con un currículum impresionante, desde contabilidad hasta doctora en educación, maestría en tecnología, gerencia, etcétera. Impresionante. Buenos días, Zoraima. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, feliz lunes. Gracias por la invitación, mi querido Ramón, de verdad, Jacqueline. Encantada. Para mí es un honor estar con ustedes. El honor es nuestro. Maestros de la comunicación, pero de esa buena comunicación, que eso es muy importante, con fundamento, sustento. Es una especie en extinción. Es una especie en extinción, definitivamente. Zoraima, tú formas parte de una de las mesas en representación del PLD de la reunión del Consejo Económico y Social. Quiero comenzar con eso suave para después meternos en los otros temas. ¿Comienzan a reunirse hoy o todavía no se ha fijado fecha para la reunión? Bueno, si bien se pensaba que hoy iba a ser el inicio, las reuniones están pautadas hasta este momento para comenzar el próximo lunes, el 23 de junio. Así que por eso cuando nos comunicamos había la duda si tú podías participar o no de acuerdo al horario. Exactamente. Yo en lo personal, que soy muy orientada a resultados, entiendo que ha sido muy lento el proceso para el inicio, pues si todos recordamos, el 14 de mayo fue ese primer encuentro del presidente de la República y los expresidentes, donde el expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana se dio cita como parte de, obviamente, de toda su experiencia para poder aportar al país los mejores técnicos y las mejores ideas, de forma tal que podamos avanzar en esta dirección. Sin embargo, pasado más de un mes, no hemos tenido todavía el inicio formal de las discusiones, lo cual me lleva a mí a pensar qué pasa si tenemos tanta urgencia en relación a los aspectos migratorios. Se han definido, como ustedes saben, varias mesas de trabajo, una que va a estar abordando de manera muy específica los aspectos migratorios, pero otras que son también muy importantes, que tienen que ver con ese comercio bilateral, entendiendo que Haití es nuestro segundo socio comercial, pero también el desarrollo de las comunidades fronterizas, porque ahí hace falta un verdadero blindaje, pero un blindaje no solo desde el punto de vista de la seguridad y defensa nacional, que es otra de las mesas, sino también de ese fortalecimiento de la presencia dominicana en la zona fronteriza. Todos sabemos que cuando miramos la cantidad de población que tenemos en toda la zona fronteriza debido a la falta de empleos, el poco desarrollo de esas zonas rurales, entonces hay muy pocos dominicanos y se ha venido incrementando la presencia de nacionales haitianos. Entonces ahí está también esa mesa de desarrollo de las comunidades fronterizas, la de seguridad y defensa, ya con ese abordaje de cuáles deben ser los temas fundamentales en esa dirección, y el aspecto laboral que no puede quedarse fuera, porque todos sabemos las demandas de los sectores productivos que han estado reclamando en muchos casos que tienen dependencia, como el sector de la construcción, el sector agropecuario en sentido general, la agricultura, que también requieren de mano de obra extranjera. ¿Cómo solucionar? ¿Cuáles son las propuestas en todas esas áreas? Van a ser, digamos, las conversaciones, discusiones y aportes de nosotros. En mi caso, voy a estar participando de manera específica en la que tiene que ver con los aspectos laborales, aunque coordino de manera general cada uno de los equipos nuestros que van a estar participando en estos conversatorios en el marco del Consejo Económico y Social. Zoraima, y como persona y como profesional y por la experiencia acumulada de tantos años a nivel privado y con importantes funciones a nivel público, el tema migratorio de la República Dominicana tiene características muy especiales, pero estamos viendo que este fenómeno y cómo están enfrentando los diferentes gobiernos, vamos a decir que es global. Y siempre ha sido hasta cierta forma, una lucha interna y una rivalidad. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Y se mezclan muchas cosas y hasta muchos sentimientos. La parte legal, que tienen la autodeterminación que tienen los países de imponer las reglas que entiendan, le favorezcan a sus nacionales y a lo que es su soberanía y hasta su desarrollo y seguridad.
Pero está la parte humana que se está apelando mucho en Estados Unidos ahora, por ejemplo, de que esas personas que se sacrificaron, que vinieron, que se pusieron en riesgo su vida, deportarlas. Entonces ahí se están mezclando dos elementos muy potentes. ¿Por dónde tú te vas? ¿Y cuál es lo que piensas qué piensas sobre la migración? Bueno, ahí como bien ha señalado, hay muchos factores y yo pienso que no podemos polarizar la conversación. No es ni de un lado ni del otro, sino de lo que más conviene a la República Dominicana. En el centro de toda conversación tiene que estar primero nuestro territorio, la soberanía nacional, y en el Partido de la Liberación Dominicana, incluso es parte de la fundación del mismo, nuestros criterios, nuestra norma, es darle continuidad a esa obra inconclusa de Juan Pablo Duarte. Entonces, en ese sentido, siempre la soberanía nacional, el cuidado del territorio y obviamente del crecimiento y el desarrollo económico van a ser parte del centro de nuestra atención. Pero no lo fueron, Soraima, los gobiernos del PLD se le prestó muy poca atención al tema migratorio, pese a las advertencias que se habían hecho de que esto podía llegar al punto que está hoy. Y el PLD no hizo mucho, se hizo casi de la vista gorda sobre el tema. Dejó pasar y ser muchas cosas. Si hablamos con datos, y ahí yo pienso que es importante, y uno de los aspectos que pudiéramos señalar es el de los nacimientos de madres haitianas, los niños y niñas que están naciendo en el territorio dominicano. Ahí podemos ver, y le pongo un ejemplo rápido, que en el 2019 la cantidad de niños y niñas de madres haitianos representaba solo el 13% de los nacimientos en el territorio nacional. Sin embargo, al cierre del 2024, esto pasó de ser un 13% a un 18.2%. Estamos viendo cómo va creciendo de forma poco controlada el flujo migratorio, por lo que ahí te respondo un poco con resultados, con datos. Yo creo que más que si se le prestó atención o no, se manejaron varios elementos. Primero, la seguridad fronteriza. Nosotros creamos incluso un observatorio, que ahí están los datos, no sé si los recuerdan, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se hizo el censo para saber cuántas personas teníamos en la República Dominicana, cuántos haitianos en el 2017. No sé si los recuerdan. Se hizo un censo que no se ha actualizado. 400,000 algo. No, teníamos unos 700,000, cerca de 800,000 haitianos en ese momento en el territorio. Son 8% de la población. Entonces, unos 700, pero ¿qué hace el Partido de la Liberación Dominicana? Que trabaja con datos, que trabaja con evidencias, que hace un levantamiento, un diagnóstico para decidir cómo proceder. No a la garata con puño, como diríamos en buen dominicano, no al ojo por ciento. Entonces, por eso le hablo de evidencias reales, de un plan bien organizado que proteja el territorio. Recordemos que quienes comenzaron real y efectivamente el muro fronterizo con tecnología e incluso con drones fue el gobierno del expresidente Danilo Medina. Nosotros incluso construimos una parte del muro fronterizo, se establecieron agencias interagenciales, se llevaron al terreno a toda la zona fronteriza, algo que nunca antes se había implementado. Importante porque entran en juego diferentes organismos e instituciones del Estado para poder garantizar ese cuidado de la frontera. Y así como eso, se comenzó todo un proceso de huellas, de reconocimiento facial, para que todo el que entrara en el territorio pudiésemos nosotros tener ese control de la zona fronteriza. Entonces ahí, si lo miramos, hay mucha evidencia de un plan realmente estructurado que nos permitió garantizar mucho más control del que se tiene hoy en día. Y es lo que yo le puedo decir. Y ahí, como le digo, están los datos simples de las madres parturientas, porque no tenemos un nuevo censo que te permita decir si la cantidad de haitianos en condición de ilegalidad se mantiene. Tengo entendido que el gobierno está reanudando todo lo que tiene que ver el plan de regularización con los que de alguna manera tenían ya alguna documentación. Entonces ahí se les
al parecer se le va a dar continuidad, aparte de los planes que se habían implementado en la gestión Hay del propuestas de un gobierno. nuevo plan de regularización. Hay voces que lo cuestionan, hay voces principalmente empresariales que lo favorecen. Se habla también de una especie de permiso transitorio de trabajo. Parecería que habrá muchas opciones. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de un nuevo plan de regularización que ustedes lo hicieron en el año 14 y no funcionó? Bueno, en este momento hay que hacer el levantamiento de las necesidades de los sectores productivos. Nosotros entendemos que con la cantidad de mano de obra, que en este caso sería mano de obra, si lo queremos ver de esa forma, de nacionales haitianos, en este caso, que fueron regularizados, se puede cubrir la demanda nacional, pero obviamente Es decir, con los que ya están. con los que ya están. Eso O es los lo que que ya nosotros estaban en ese momento. Exacto, eso es lo que nosotros entendemos desde el punto de vista estadístico, pero hay que hacer un levantamiento real y efectivamente. Tenemos la mano de obra nacional para que no se nos detenga la economía, no se nos detengan los sectores productivos. Nosotros entendemos hasta este momento, con las informaciones que manejamos, que no es necesario un nuevo plan de regularización, es decir, agregar nueva mano de obra. Pero claro está, tenemos que hacer el levantamiento específico con los sectores productivos y qué es lo que les hace falta, porque no podemos desconocer esa realidad. Y eso es fundamental. Y esperamos que en esa mesa, que ellos van a estar todos participando, podamos tener las informaciones más precisas para hacer nuestras recomendaciones puntuales. Con tu permiso, Soraima, y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial. Volvemos con otros temas, porque con Soraima no solamente es el tema de Haití, hay otros muchos temas de interés. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con la doctora Soraima Cuello. Ella fue candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones últimas en el 2024. Es miembro del Comité Político del PLD y del 2012 al 2020 ocupó importantes funciones en los gobiernos del presidente Danilo Medina. A cargo de como vocera del tema del 911, República Digital, seguimiento al programa de metas presidenciales, estrategia de ciberseguridad, también del Centro Nacional de Ciberseguridad y el Consejo Nacional de Competitividad. Pero en el gobierno que encabezó Danilo Medina se comenzó el otorgamiento y se vio como un gran logro del 4% del PIB para la educación. Y algunos que analizan lo que está ocurriendo en la República Dominicana dicen que la educación es el principal problema que tenemos, conjuntamente con el tema de los inmigrantes indocumentados. Y algunos son tan radicales que dicen que en educación no se ha hecho nada, que se han dilapidado miles y millones de pesos y no se ha logrado nada. Tenemos algunas escuelas, muchas de ellas muy vulnerables, otras se hicieron en lugares inaccesibles, se hicieron cosas y este gobierno la ha quitado, pero en definitiva lograr una mejor calidad en la educación no se ha logrado. Tú que eres una apasionada de la educación y de la innovación, de la tecnología, de cómo echar para adelante un país y de darle seguimiento a las metas, porque no solamente decir yo quiero hacer una cosa, sino es ver cómo lo vas a hacer. ¿Qué es lo que ha fallado, Soraima, aquí? Mira, Jacqueline, yo pienso que has tocado un punto realmente importante y que definitivamente me apasiona, porque creo que la educación es la clave para salir de la pobreza, claro, para avanzar en materia de desarrollo para todos los países. Es un fundamento de la competitividad en República Dominicana y en el mundo. Y en ese sentido, a veces nos pasa, no solamente a los dominicanos, sino a todas las personas, que cuando vamos avanzando olvidamos de dónde venimos, olvidamos el punto de partida. Y en materia educativa hay que recordar varios aspectos. Hay muchos avances, tuvimos muchos avances en la gestión del expresidente Danilo Medina, quien es presidente de nuestro partido en este momento. Comencemos por el analfabetismo. Señores, nosotros veníamos con que ella aprende contigo, tener
cerca de un 15% de dominicanos y dominicanas que no sabían leer y escribir. Eso bajó a un 5%. Nosotros estuvimos a punto de declarar la República Dominicana libre de personas analfabetas. Hoy en día ese porcentaje está subiendo. Se ha incrementado, y ustedes lo saben, porque ha salido en los diferentes medios. Ya va cerca de un 6%, es decir, que estamos retrocediendo. Un esfuerzo de 8 años con resultados específicos. Entonces, se nos olvida, porque obviamente ya después que hemos avanzado, bueno, entendemos, y los más jóvenes, que siempre hemos estado así, pero no es así, no es tan fácil. Pero también aquí se aperturaron cerca de 26,000 aulas, sí, cantidades de centros. Cuando hablamos de infraestructura, hubo una transformación con ese mismo 4% de la educación. Es decir, tuvimos esfuerzos en materia de analfabetismo, pero también en la posibilidad al acceso a la educación. Educación también implica que las madres tengan esos cupos para llevar a sus hijos, que tengan esa posibilidad de que sus hijos se eduquen. Estamos hablando de una verdadera transformación en materia de infraestructura, pero igualmente hablemos de la jornada escolar extendida. Yo no sé si quizás muchos no recuerdan que eran 3 horas de clase que los niños recibían. 3 horas. Cuando nosotros comenzamos, la gran alerta en ese momento era que no se daban clases, 2 a 3 horas por día los niños. Estamos hablando de que pasamos de tener 3 horas máximo de clases a tener una jornada escolar extendida con 8 horas dentro de su centro educativo. Y eso incluyó, obviamente, una merienda y un almuerzo escolar, que ha implicado, y estamos hablando de ese mismo 4%, es decir, ahí está claramente la visión de inclusión, de apoyo a las madres, a los padres, a las familias, porque tú dejas tu hijo con seguridad en una escuela donde se está formando, pero también tiene una alimentación que también te quita un peso en sentido general. Y yo sé que los padres y las madres que recuerdan ese momento y la transformación que se dio en esos 8 años también lo valoran al día de hoy. Pero la calidad sí no mejoró, Soraya. Ahí se trabajó, ahí también se modificó mucho el currículum. Tanto es así que gran parte del equipo técnico que teníamos nosotros sigue en el ministerio, pero lo que ha ocurrido al día de hoy. Primero, recordemos que hablar de calidad de la educación implica varios años para usted ver las modificaciones de la calidad. Todos estamos apostando a esa clara necesidad de una mejora de la calidad de la educación, que iba en crecimiento. Y bueno, la última prueba PISA de hace 4 años mostró mejoras no sustantivas como nosotros queremos, pero sí mostró resultados importantes. Sin embargo, al día de hoy, ¿cuál es la realidad? Que nos apena, porque no puedo decir que me alegre. Es que venimos bajando en los indicadores vinculados al talento humano, al desarrollo del talento humano, que como bien señalaba, soy apasionada de la innovación, Jacqueline, y ahí mismo los indicadores internacionales muestran que desde el 2020 venimos en declive, y el aspecto fundamental es justamente desde el 2020 es el desarrollo de las competencias de nuestros profesionales, de las personas en la República Dominicana, comparado con otras partes del mundo. Entonces, si bien se sentaron las bases, porque todo esto era necesario para mejorar la educación, nosotros trabajamos en el currículum, comenzamos a incorporar incluso todo lo que era tecnología educativa, una modificación del currículum, que es la clave. Se iniciaron con programas especializados de formación a los docentes, porque el centro de toda esta modificación también es el maestro, a quien hay que actualizar y con quien hay que trabajar, con las mismas evaluaciones docentes. Y cuando uno lo mira, ¿qué ha ocurrido en estos 4 años y 10 meses? Una degradación de esos programas que se estaban implementando, que esperamos que no tengan un impacto tan fuerte como probablemente lo está teniendo al día de hoy. Es decir, lo que estamos viendo, importantísimo, con las mismas informaciones del Ministerio de Educación, es un incremento de la inasistencia escolar, de la deserción, y
además de eso, no hemos recuperado la tasa de cobertura escolar que teníamos en el 2019. Y ustedes pueden acceder a la página del Ministerio de Educación, donde toda esa información está disponible. Entonces, ¿qué tuvimos? Indicadores que mostraban mejora, son varios los indicadores. En asistencia, estábamos aumentando. En participación, en cobertura, es decir, más estudiantes en las escuelas, en lugar de estar delinquiendo en las calles o haciendo nada, ¿verdad? Porque al final el que no está en la escuela, ¿qué está haciendo? Obviamente está retrocediendo durante ese tiempo. Y al final, lo lamentable, y que hacemos un llamado a las autoridades y estamos apostando, y aquí quiero aprovechar para decirlo, nosotros estamos apostando al nuevo ministro para que logre esos cambios que sabemos que son altamente necesarios en materia educativa. Yo en lo personal tengo la esperanza firme de que se tome el rumbo que se llevaba en el gobierno del expresidente Danilo Medina. Soraima, bajo tu cargo tú tuviste programas como el 911, programas de competitividad, tú fuiste una buena mano derecha de Montalvo. Así es. Y también del presidente. ¿Se ha deteriorado, todas esas cosas se han deteriorado en este gobierno? Mira, yo la verdad es que siempre he querido ser muy optimista, eso es lo que me caracteriza. Soy una persona que me gusta llevar buenas noticias, que creo en la República Dominicana y sobre todo en nosotros, en nuestra gente. Cuando nos toca hablar de situaciones como las que estamos viviendo, hay evidencias de que hay un verdadero deterioro. Yo hace unas semanas les decía a algunos amigos que no quería sentirme como me estaba sintiendo, pero es una emoción no agradable cuando tú miras los avances que son de todos los dominicanos, porque los logros que obtenemos como país con sistemas como el 911, que básicamente nos atienden a todos, cuando tenemos logros en materia de competitividad y usted ver un deterioro por la falta de seguimiento, de prioridad, nos duele enormemente. Entonces yo tengo muchísimas evidencias. Bueno, hace unos días alguien me llamaba de que un familiar estuvo al morir porque una ambulancia no llegó a tiempo. Y en el día de ayer estuvimos en Vicente Noble, yo acompañaba al presidente de nuestro partido, Danilo Medina, estuvimos dando un pésame. Y las personas de la comunidad se le acercaban y nos decían que murió porque la ambulancia tardó 3 horas en llegar, porque ya no tienen ambulancias. Aquí no se están, al parecer, adquiriendo ambulancias, no se está equipando adecuadamente. Incluso hace unos días en un artículo periodístico alguien comentó de todas las calamidades que pasó, porque cuando la ambulancia llegó no tenían glucómetro, pero tampoco tenían la máscara para oxígeno de la persona que estaba teniendo la dificultad. Es decir, que sí hay evidencias de deterioro real en el 911. Y peor aún, porque a mí me gusta hablar con datos. Hay un problema grave, y lo quiero decir con toda la responsabilidad que me caracteriza, en la transparencia de las informaciones. Como me gusta hablar con datos, dedico tiempo a buscarlos, a analizarlos. Y el 911, que se caracterizó por ser altamente transparente desde el día 0 y compartir con toda la ciudadanía semanalmente las estadísticas de la cantidad de personas que se atendían por las razones de las llamadas, a este momento, primero tardó 3 meses con la página donde no había información, supuestamente en mantenimiento. Posteriormente, que yo he estado solicitando las informaciones a través de la ley de libre acceso a la información, subieron una información completamente general, donde usted no sabe si quien está llamando al 911 es porque tiene problemas cardiovasculares, problemas de salud o porque está siendo víctima de un atraco. En este momento no tenemos información ni siquiera de la calidad del servicio. Dejamos implementado unas encuestas de satisfacción al ciudadano, porque la información de cómo percibe el ciudadano el servicio es fundamental para poderlo mejorar. Los datos que yo tenía hasta el año pasado era de que se estaban deteriorando la satisfacción del ciudadano con relación al servicio. Sin embargo, al día de hoy tampoco son públicos. Entonces, hago un llamado a transparentar los resultados
que son de todos los dominicanos, y es básicamente con la intención de hacerles recomendaciones que les sirvan para dar un buen servicio en los momentos más críticos de nosotros. Si yo estoy siendo víctima de un atraco, si yo estoy teniendo una persona que ha tenido un accidente o que está presentando situaciones de salud en un momento determinado, cómo mejorar la calidad del servicio para nosotros es fundamental. Lamentamos mucho ver el nivel de deterioro que tiene el sistema 911 por la falta de seguimiento, de asignación presupuestaria y de compromiso de las actuales autoridades con un sistema tan crítico y fundamental como el 911. En un minuto, Soraima, ¿tú estás de acuerdo con que se preseleccione el candidato presidencial en este año? Bueno, nosotros nunca decidimos que en este año se iba a hacer una preselección del candidato presidencial. Casi, sí. No. La propuesta es en el 2026, perdón. Estamos en el 2025. Nosotros lo que entendemos es que para que la ciudadanía conozca de manera profunda quién va a ser el candidato o la candidata del Partido de la Liberación Dominicana, eso tiene que hacerse con cierto tiempo. Pero lo importante para nosotros es que siempre vamos a respetar las leyes nacionales, nunca vamos a violar la ley en materia. Soraima no se tiraría como candidata presidencial. Yo no estoy aspirando en este momento, mucha gente me hace la misma pregunta. Para mí lo más importante de haber dado este paso, de estar en la política, es poder ser voz de tantas personas que al día de hoy no tienen voz, el poder contribuir con un mejor país. Y obviamente desde el Partido de la Liberación Dominicana nosotros estamos sirviendo al partido para servirle a las mejores causas de nuestra nación. Así que cuenten conmigo de todo corazón, aportando desde mi experiencia y conocimiento. Será la primera de muchas veces en Telematutino. Muchísimas gracias de todo corazón. Excelente exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales, nos vemos en la recta final del Telematutino 11.